Arrancamos un nuevo capítulo de Cancha Rayada, segunda edición de este año. Muy contentos por estar nuevamente aquí, por tratar temas de la coyuntura nacional, de la historia nacional también, ¿por qué no? Para pensar un proyecto estratégico que sirva a los intereses de la nación. ¿Cómo estás, Agustín? Bien. ¿Estás bien? Bien. Hoy sos el alma del programa, amigo. ¿Estás cansado? Estoy cansado, sí. Ayer fue el 15 de mi hermana. Está bien. Como dijo el filósofo... No es todo política en tu vida. No, es casi todo igual, pero... No es todo. Nada, como dijo el gran filósofo boquense, el Pipa Benedetto, noches alegres, mañanas tristes. Así que estamos un poco en esa situación. Bueno, la vamos a remar igual. Tenemos un lindo tópico para charlar hoy, que va a ser el de la defensa nacional. Esto lo cuento ahora porque no llegó el invitado todavía. Sí. Si no le voy a decir al invitado que dormí muy poco. No, ¿cómo se lo va a decir? Menos un general de la nación, como el gran y querido César Milani, que va a estar hablando aquí con nosotros en minutos nomás. Y también David Pizarro, gran compañero, especialista en cuestiones antárticas, en defensa. Vamos a estar hablando justamente de esto, la defensa nacional, un poco de geopolítica. Cuestiones que tienen que ver con la estrategia, ¿no? Como tratamos de hacer siempre. Pero más allá de la profundidad de estos temas, suceden cosas en la Argentina. La verdad que fue una semana bastante convulsionada. Yo lo primero que pensé, bueno, el miércoles en realidad, bueno, no el miércoles pasado, sino el anterior, pensé desde el conflicto, la represión afuera y adentro del Congreso, digo, esto es la década infame. Me hizo acordar a el relato de la muerte de Enzo Bordavere, que en realidad, bueno, lo quieren matar a Lisandro de la Torre porque estaba denunciado, si no me equivoco, estaba denunciando el pacto Roca-Runciman. Y después se ve adentro de la Cámara de Diputados las golpizas, esto que una diputada libertaria le tira agua a otra, afuera se estaban cagando a palo, una Argentina que está sufriendo la desigualdad y la miseria de una manera galopante, y sumado a eso, una oposición política, que vos lo escribiste muy bien en tu nota, que no puede canalizar los descontentos y que no puede traducir eso en un proyecto político. Digo, es la década del 30. Recemos para que después aparezca un líder, un conductor que lleve adelante los intereses nacionales, como termina pasando al final de esa década, ¿no? Sí, a mí lo que me pasó, no sé si te pasó a vos también, pero sí fui hablando con varios amigos que en su momento han militado en espacios orgánicos. Y era como una mezcla de sensaciones, ¿viste? Porque como por un lado te da bronca porque le están pegando a viejos. Digo, Sí. Hay un video que hay un cana que le mete una patada en el pecho a una vieja y la vieja cae planchada. Y vos decís, mirá, yo soy lo menos antiyuta que hay en el universo. No me pongo en esa pose de estudiar, no seas policía, ¿viste? Me parecen un giles bárbaro los que dicen eso. Pero la verdad que a veces es difícil, hermano. O sea, a veces es difícil porque uno que conoce el paño de la fuerza también sabe que les gusta. O sea, les gusta. Lo gozan, digamos. No es que le pegó a la vieja y llegó a la noche a la casa y el tipo dijo, ¿qué hice la puta madre? O incluso salí escrachado en todos lados. Los tipos lo gozan. Hay otro que hay un viejo haciendo así, le está tirando gas pimienta en los ojos. Sí, no, o sea, la verdad que son unos flores de hijo de puta en esas situaciones. Repito, sin querer caer en un discurso anti-yuta. Pero una mezcla de sensaciones, como a mí lo que me pasó fue que esa nota, bueno, yo escribo los domingos en el aluvión, pero estaba maquinando a la 1 de la mañana en mi casa y estaba, primero como con mucha bronca por toda la situación, segundo también con mucha impotencia por ver nuestra propia dirigencia política, como la situación en la que estaba. Ahora después voy a hacer como un apunte aparte con eso. Y como con una mezcla de decir esto, o sea, por un lado quiero salir a romper todo, tengo ganas porque me da impotencia la situación. Por el otro creo que nuestro deber en este momento es tratar de ponerle cabeza a la situación y tratar, o sea, estamos en un partido muy chivo, a vos te estás jugando al fútbol, a mí también, en un partido muy chivo, creo que tenemos que ser los que paremos la pelota y sepamos pasársela atrás, tenerla un toque, jugar, pero bueno, la sangre tira también, ¿viste? Y también mi decisión final ya cuando estaba toda en esa maquinación y ya este compañero Pablo Berillo que nada, aparece el video de cómo le pegan con una lata de gas lacrimógeno, dije, estos tipos lograron
lo que estaban queriendo hacer hace mucho, que era instalar un relato de que vos vas a una movilización política y podés volver muerto. O Sí, sea, sí. esto lo quieren hacer hace mucho tiempo. Y uno se da cuenta, yo he estado en las dos de la previsional con un papel bastante activo y se veía, o sea, de hecho creo que no murió nadie hasta ahora de pura casualidad, porque si a mí en una de las marchas me cayó una lata de esas de gas llovida, Bueno, igual pará eso porque me pegaba en la cabeza sí, sí, te puede matar. y me mataba. Pero Pablo Grillo, nosotros estamos grabando el programa antes, no está, por supuesto, esto saliendo en vivo. En estos momentos está grave, hay que ver que si no fallece. Digamos. Está muy grave en una situación en la cual ya es casi lo mismo que decirte, mirá que te puedo matar si Sí, quiero. sí, tal cual. Porque una lata disparada con ese impacto a 20 metros, que debe pesar 3-4 kilos, bueno, te pone una situación muy compleja, pero más allá de lo que pase, que ojalá la verdad el compañero se recupere, digo, y esté bien, y no porque sea compañero, sino porque es una persona Sí, sí, que obvio. fue a hacer un laburo o a movilizarse o lo que sea, el relato ya está instalado y creo que con eso lograron una victoria. Porque a partir de ahora va todo en escalada, esto de cazar militantes en las movilizaciones, me parecía que que tenía que hacer una tarea que es muy difícil, que es tratar de enfriar un poco la sangre y poder pensar, ¿no? Y en esto hablo de la nota que está en el aluvión subida, se llama Estamos en guerra o algo así, no me acuerdo, pero el concepto básicamente es, nosotros, justo el programa pasado hablábamos de la cuestión geopolítica, de política Sí. internacional, lo cito a Gabriel Merino, que él habla de la guerra mundial híbrida, cito al Papa Francisco, que habla de la tercera guerra mundial en cuotas, y entonces estamos en esta situación, o sea, no es que se desarrollan frentes bélicos atomizados en todo el mundo de mayor o menor intensidad, entonces en Ucrania pasa esto, en Europa pasa esto, en Brasil pasa esto, y en Argentina no pasa nada. En Argentina sí pasan cosas, pasan en el marco de la llamada Tercera Guerra Mundial en cuotas, pasan en el marco de una situación que obliga a las grandes potencias a ir a una guerra, pero por el otro lado no pueden ir a una guerra porque no se puede detener la economía. Y es la parte que nos toca, que es que necesitan un pueblo saqueado. Y para Sí, tener sí. un pueblo saqueado necesitan un pueblo subordinado. Y eso es lo que están queriendo No, hacer. y es también lo que apunta Giuliano de Empoli, que si no me equivoco vos lo citaste también en tu nota. No lo conozco. ¿Quién? No, que tiene un libro conocido que medio es bestseller últimamente, que se llama Los Ingenieros del Caos, ¿no? Ah, sí, Cómo sí. estas grandes El concepto elites, tenía. las grandes corporaciones y estos tipos de gobiernos, ¿no? Que en algún punto son sus títeres, sus empleados, tienen que generar el caos constante para poder habilitar y generar un saqueo que sea más efectivo. De hecho, estaba viendo hace poco la noticia de que Elstein adquirió una nueva mina de plata en provincia de Salta y situaciones como esas se dan constantemente. Allí el gran problema que uno avisora es que la clase política, nuestra clase política, dentro del peronismo, no hay una visión estratégica, sino más bien coyuntural. Es decir, el análisis de la violencia, la represión, sin encajarlo en un escenario internacional, en una disputa, en un repliegue de Estados Unidos que a través de Trump comenzó a entender que ya no le daba para controlar el mundo, por decirlo mal y pronto, y decide replegarse hacia su patio trasero. Y allí tenemos las declaraciones de Trump con respecto al Canal de Panamá, con respecto a Groenlandia y una Al cantidad Golfo de cosas. México, Al que Golfo se tenía de que México. llamar Golfo de... Sí, digo, me parece la cuestión y yo también avisoro eso, que hay un grado de incapacidad de poder hacer esa tarea, que también nos vamos obligados porque estamos huérfanos en ese sentido, no tenemos nadie que nos aporte claridad sobre el asunto, y todos, siento que incluso no queriéndolo muchas veces, terminan metidos en esto que es una dinámica de noticias todo el tiempo, entonces es Pablo Grillo, Einstein, Lali, Sí, sí, todo, sí. y terminamos hablando 2 días de Lali y 0 de la Claro, mina sí. de compra de Erstein. ¿Por qué? Y porque tenés una sobrecarga de información. Sí, antes era Bahía Blanca. Pero además que antes- eso está planificado. No es que, ay, no, la realidad se empieza a dar así, qué sé yo. Hay una intención de que eso funcione así y que todos los temas quedan igualados y entonces nadie sabe cómo responder. Y yo en esto quiero hacer a título personal, no sé si Guillermo Moreno verá esto o no, pero a mí me pareció muy importante estar en la plaza. Incluso creo que, no sé si él toma dimensión o la dirigencia política en general toma dimensión de lo que implicó después de todo el quilombo de yo haber ido y quedarse ahí. Porque en un momento donde nadie le cree a nadie,
Y en un momento donde se dio una movilización en contra de lo que Moreno plantea, porque Moreno plantea que no hay que movilizar, y no lo digo mal, sino como este es momento de otra cosa, cuidémonos. Digo, bueno, la movilización se dio, pasó lo que pasó y hay que estar ahí. Y no hay que estar ahí en modo de las fotos esas poronga que veíamos de nuestros diputados, hablándole a la yuta. No, hay que estar ahí tranquilo. O sea... Sí, como uno más. Me parece que esas actitudes, a la larga, en la dirigencia política, la sociedad las va a reconocer. Y yo agradezco, o sea, pues agradezco después de haber visto todo el quilombo, ver a alguien que fue. Ver a alguien que fue, Sí, que sí, estuvo sí. ahí, que no puso el cuerpo para la foto, sino que puso el cuerpo en el sentido de, bueno, vamos a estar, vamos a ver qué onda esto. Y eso me parece importantísimo y creo que es un ejemplo a copiar, porque a mí me hubiese gustado ver mucho más de eso. Yo sé que nunca va a pasar. Pero imagínate qué lindo, boludo, hubiese sido ver a Cristina a la noche Sí, sin yendo duda. ahí. Sí, Digo, sin duda. o alguno del dispositivo. Sergio Massa. Esta cuestión de, bueno, loco, nosotros estamos. Yo les estoy pidiendo a ustedes que me voten, que me sigan, que me crean, todo. Bueno, yo pongo de mí también para eso. Y creo incluso, y esto lo sé porque lo he hablado con él y me dio esa sensación, creo que incluso ni Moreno termina de entender lo que implica para los compañeros que él haya estado ahí. Y creo que la dirigencia en general no entiende como lo que puede parecer muy poco para uno en términos personales, para un conjunto que está huérfano en términos políticos es mucho. No, me parece que también la dirigencia del mainstream perdió la importancia de los gestos en política, ¿no? Que Sí. muchas veces la política se reduce, o no se reduce, pero en realidad los gestos cobran una importancia simbólica fundamental. Que de hecho, bueno, recién estábamos tomando un café preparando un poco el programa y se nos acercó un compañero que Se te justamente... acercó a vos, amigo, no seas Nah, humilde. bueno, no. Justamente decía que él se acerca, digamos, al peronismo gracias a Moreno, porque esto de mantener la llamita prendida, y en muchos casos tiene que ver con lo simbólico, con lo cultural, con mantener una esperanza, una fe, una mirada hacia el futuro, que muchas veces se perdió en este derrotismo absoluto, en este movimiento constantemente táctico por posiciones electoralistas o inmediatistas, y no pretender tener un movimiento de ofensiva, que creo que... Digo, estaba leyendo hace poco el libro de Abal Medina y en un momento Galimberti dice, desde el 69 fue resistencia, y Abal Medina lo cita, y del 69 en adelante es ofensiva, porque se da el Cordobazo y allí todo el movimiento para el regreso de Perón, que efectivamente se logra y es la presidencia del general como una victoria política. Entonces, es decir, ¿en cuánto más vamos a resistir y no tener una estrategia ofensiva en términos políticos que implica organización, muchachos? Porque Si además no, no hay yo, política. además yo quiero ganar, no quiero tratar de no perder. Exactamente. En esto, para mí sea un movimiento muy en eso. Yo tengo varios amigos del sindicalismo, lo he hablado mucho con Pato, que es un amigo de la casa. Un saludo a Pato Mirko, que siempre nos ve, nos cita, nos banca. ¿Qué es, boludo? Están todos, o gran parte del sindicalismo, en una estrategia, hace mucho tiempo ya, muy defensiva, muy de no querer perder posiciones, y están perdiendo posiciones. Loco, ¿en qué momento vas a pasar a la ofensiva? O sea, ¿no te estás dando cuenta que si seguís con esa estrategia de mierda de tratar de no perder posiciones, las estás perdiendo y estás cada vez peor? Porque no es que el sindicalismo hace 20 años se abroqueló una estrategia defensiva y desde ahí no se perdió un puesto de trabajo, las paritarias cierran más o menos con inflación. Se abroquela una estrategia defensiva, no quieren pasar a la ofensiva y hay más echados, la economía está más negreada, se cobra más como el orto, se labura en peores condiciones, los sindicatos están golpeadísimos por las políticas de Macri, por las políticas de Milei. Entonces, hermano, bueno, en algún momento te toca. Yo me acuerdo de la pelea esa, no sé si la tenés, la del Roña, que lo están recagando a trompada, y parecía que iba a parar, lo están recagando a trompada y hace 1-2 y lo da vuelta. No queda. Porque son dos piñas muy buenas, pero en algún momento tenés que pegar, porque si vos te pones así a aguantar piñas, terminás en el suelo. O sea, terminás siempre en el suelo. No hay forma de que eso termine de otra forma. Entonces, a mí me parece que hay que hacer algo. Yo un poco creo que hay que agarrar el concepto, hay que ser ingenieros del orden. O sea, nosotros ganamos en el orden, no ganamos en la apatía y en el quilombo. No, sin duda. Ganamos en el orden, ganamos en pensar. Y en ese sentido, nada, el pibe que estaba acá, nosotros estábamos en pleno Palermo, y no era un morenista recalcitrante, era un pibe que es, che, este tipo por lo menos me mantuvo un poco la llama.
Mati, Sí. que está acá, le preguntó, ¿yo participaste en política? Y me quise acercar a la cámpora, me expulsó, era una oveja negra. Me quise acercar a Principio y Valores, me expulsó Principio y Valores. Pero acá hay una llama. Bueno, ¿cómo hacemos que no sea un solo tipo el que mantenga eso? Porque, a ver, y creo para ya dejar de hablar de lo negativo, ¿no? Pero estamos en el peor momento del justicialismo histórico. Yo ayer hablé en el 15 de mi hermana, porque sí, todo es política, porque mi familia está toda afiliada al PJ. Y vino el padrino de bodas de mi viejo, que es un militante histórico, y me dice, boludo, yo estuve exiliado, armamos el luderismo, armamos el cafierismo, armamos el menemismo, el dualdismo, el kirchnerismo, estuve en todas. Este es el peor momento, nunca vi nada tan Sí. malo. No, que pasa también por una cuestión de acefalía, digamos, por falta de conducción. Y me dice, boludo, nosotros vendíamos utopías. Claro. Y después, muchas veces nos cagamos en las utopías que vendíamos. Pero nos sentábamos en una básica y nos vendíamos una utopía a nosotros. Ahora dice, estos pibes, boludo, es toda una cuestión táctica de cierre. Sí, sí, de Dice, corto plazo. Entonces, loco, empecemos a vender algo de esperanza a la sociedad. Y me parece que por ahí va un poco la cuestión de tratar de vender esperanza, después hacerla práctica, ¿no? Pero hoy ni siquiera está discursivamente eso. Y creo que lo que tenemos que poder retomar es eso, porque yo veo todas las condiciones con lo que pasó en el Senado, lo hablaba con un compañero, amigo, con Fer. Están todas las condiciones dadas para una autocracia, para que estos tipos vengan, cierren el Congreso, porque Sí. ese Congreso está completamente deslegitimado. Sí. Otro compañero me decía, boludo, uno se quejaba de que las organizaciones políticas no convocaron al miércoles. Menos mal que no convocaron, porque si no, no iba nadie. No va nadie. No, hay una Entonces, deslegitimación total. bueno, No, sí, tal cual. Hay una deslegitimación muy grande, una falta de expectativa, pero al mismo tiempo, en términos ya para pasar y bueno, poder ver por dónde se puede recrear la esperanza, que creo que hay un montón de compañeros por fuera del sistema político a los cuales ya le pasó en algún punto la bronca, la frustración, el derrotismo por la victoria de Milei y ya están en el movimiento como para ponerse a hacer algo, ¿no? Para participar, para esperar ser convocados. Y ahí yo creo que juega un papel muy importante. Hace poco estuve en San Luis, me invitaron los compañeros que pertenecen al espacio de Alberto Rodríguez A. ¿cómo manejaste ese automóvil Tito? El Tito, estuve en la empresa Coradir. Coradir. Como un campeón. Estuve en la empresa Coradir con el primer automóvil de industria nacional, el primer automóvil eléctrico de industria nacional, pero más allá de eso, y más allá de que Alberto Rodríguez A es un prócer para los tipos, a mí me sorprendió que ahí sí hay conducción y se nota, me llamó la atención porque en el encuentro de la unidad básica me fui súper contento porque salió Malvinas, salió Antártida, salió el tema trabajo y producción, salió el tema de que el peronismo tiene que recuperar la dimensión del sacrificio, del esfuerzo, de volver a recrear un compromiso para generar una expectativa revolucionaria, porque no va a aparecer de la nada. Me fui súper contento porque me doy cuenta también que están apareciendo los debates y que también creo que hay un montón de compañeros, incluso nosotros tratamos de hacer el esfuerzo, de contagiar eso que tiene que ver con lo nacional. Te contaba hoy en el café, ya para de a poco ir cerrando la editorial, me pasaron 2 o 3 sucesos muy concretos esta semana. Una es charlando con el compañero de Imperio Austral, que siempre lo recomendamos, Sergio, que hace remera, me contaba, la verdad que hoy, gracias a Dios, me estoy sustentando con esto y al proyecto le va re bien. Es decir, la cantidad de remeras que venden en todo el país que tienen que ver solo con lo nacional. Ahora hicieron un homenaje a Owen Kripa, que fue un héroe de Malvinas, y vendió una cantidad de remeras importantes. Después, pasando, te voy diciendo todos elementos medios inconexos, pero que lo vamos a conectar. Hace poco largamos de Rosca y Tinto un curso de introducción al pensamiento nacional. Tuvimos 140 inscriptos, pensamiento nacional. Y por otro lado, en realidad no estuve hace poco, me contaba un compañero que estuvo hace poco en una reunión grande con Hapkin, con el intendente de Rosario, y él decía, vos sabés que no es precisamente peronista. Que no es peronista, es radical, y decía, vos sabés que a mi pibe, 18 años, no le gusta la política, no está interesado, está en TikTok todo el día, pero ve a Milei y a Moreno, y les gusta a los dos. Yo después me quedé pensando, o sea, Hapkin sorprendido, no le gusta la política, pero lo que dicen Milei y Moreno les gusta. Digo, ¿qué es lo que atrae o genera? Bueno, efectivamente hay una idea, para mí, contradictoria, que por supuesto no coincidimos con la de Milei, pero de Argentina potencia, ¿no? En los dos sectores, uno por derecha, otro desde el peronismo, desde el neoliberalismo, pero digo, la posibilidad de que Argentina sea grande. Y uniendo todo esto, ¿qué quiero decir? Me parece que están dadas las condiciones para volver a recrear lo nacional. Me parece que el nacionalismo
vuelve a ser un elemento para la utopía, vuelve a ser un elemento que nos vincula con nuestra mejor tradición histórica, con un pasado de grandeza, con una actualidad que además se busca una identidad, porque estamos perdidos, estamos flotando, y ahí lo encuentro en un montón de compañeros. Bueno, hablábamos recién los compañeros del Frente Renovador, que están militando profundamente con una asociación que sacaron hace poco el tema nacionalismo de Malvinas, Atlántico Sur. Sí, saludo a los amigos de la juventud del Frente Renovador. Sí, saludo, que son compañerazos. Digo, bueno, algo está pasando ahí, algo está pasando, volvamos a contagiar, volvamos a recrear. Además que nosotros venimos de una tradición que es profundamente nacionalista, nacionalismo popular, ¿no? Eso creo que ni siquiera hay que decirlo, de inclusión, de amor, pero profundamente nacionalista. Hoy lo vamos a tener a los compañeros hablando de defensa y decimos, tiene que ver con eso, que la Argentina pueda tener un lugar en el tablero mundial, pueda tener autonomía estratégica, pueda recordar sus pasados, sus tradiciones, vinculándolas también con un futuro posible. Y creo que lo nacional ahí entronca perfecto. Así que esa es mi expectativa y mi esperanza de cara al futuro. Yo siempre comparto la misma fórmula que me la dijo un viejo sabio del peronismo, Carlos Corach, que me dijo, la fórmula del éxito... No es muy nacionalista, pero es un animal de la política, sí, así que hay que empezar a nutrirse de estos tipos, boludo. La fórmula del éxito es relato y posibilidad de éxito. O sea, si vos no tenés posibilidad de éxito, nadie se va a sumar a tu proyecto político. Claro. Si vos no tenés relato, y capaz vas a ganar, pero no es un proyecto político realmente serio. Y yo lo que veo es que en la política nadie tiene relato y posibilidad de éxito. Hay algunos que su relato es que van a hacer y van a ganar, eso no es un relato. Y el otro lado veo tipos que tienen relato, pero tienen pocas posibilidades de éxito. De hecho, lo sorprendente de Milei fue en las PASO, como clavó 30%, empezó a tener posibilidad de éxito y ahí cambió completamente la ecuación de la política argentina. Dejó de importar que no tenga territorio, que sea un margineta, la nación más, que estaba espantada el domingo y el lunes, el martes ya estaba re contenta con Milei. Entonces, ¿qué creo yo? Me parece que, y lo he escrito en otra nota también, creo que la realidad política y de la política internacional y el propio sistema capitalista hace que hoy sea muy fácil ganar elecciones y muy difícil gobernar. Si uno analiza cómo sean los procesos políticos en general, todos tienden a que las oposiciones tienen todo para ganar en principio y los oficialismos les cuesta mucho retener. ¿Por qué? Porque ante la realidad de una crisis sistémica y una crisis civilizacional hay que hacer otra cosa que muy pocos están capacitados para hacerla y para llevarla adelante con éxito. Dicho eso, a mí me parece que el peronismo va a ganar inevitablemente porque este modelo económico tiene sangrías por todos lados. Entonces, si vos tenés que reventar cientos de millones de dólares para que tu modelo económico cierre, y sos Argentina, que no tenés cientos de millones de dólares todos los días para reventar, eso es 2 más 2, 4, en un momento se termina. ¿Cuál es la falencia? Me parece que no tenemos relato. Como fuerza política, ¿no? Sin duda. Y ese relato para mí se compone de dos cuestiones, y creo que eso es lo que nosotros tenemos que empezar a construir. Para mí ese relato se compone por un lado de verdad y por otro lado de proyecto político. ¿Qué tienen Milei y Moreno en común? Además de lo de Argentina Potencia, que tienen una verdad, loco. Yo a Milei y a Moreno cuando hablan les creo. Para bien y para mal, ¿eh? Mirá que yo con Moreno hay un montón de cosas en las que no coincido. Con Milei no coincido en nada. Pero yo le creo que él cree lo que está diciendo. Claro. Y es genuino, digamos. Y eso parece que es una boludez, pero no es una boludez. A alguien que yo le creía mucho de lo que estaba diciendo y ahora no le creo nada es a Cristina. Claro. Yo a Cristina durante mucho tiempo, cuando ella hablaba, bardeaba, puteaba, tenía furcios, decía cosas que no tenía que decir, no importa, yo le creía, era ella. Claro. ¿Me entendés? Cuando lo verduguea a Rosín, digo, todo, era ella. Entonces, me parece que hoy ser uno no es una cosa menor. No. Y poder contagiar la idea de que yo te estoy diciendo lo que pienso, y no como todos estos muñecos de torta que llevan a C5N a entrevistas pautadas, que vos te das cuenta que ante cada pregunta están midiendo qué es lo que están diciendo, no es cosa menor. Por eso para mí el liberalismo registró mucho mejor el golpe de la entrevista con Johnny Viale de lo que lo registramos nosotros. Eso fue un golpe duro para el gobierno. No porque se va a traducir en menos votos. Nadie va a dejar de votar a Milei por esa entrevista. Ahora, ya se instaló la idea de que tiene agarrado a los periodistas de los huevos y que hay un tipo que le está diciendo qué es lo que tiene que decir atrás. Y eso no va a ser directamente o linealmente atacar a su cantidad de votos, pero ataca a su legitimidad, que es una de las bases centrales de sus votos. Sí, su credibilidad anticasta en algún punto. Exactamente. Entonces,
para mí lo que nosotros primero, por un lado, tenemos que poder contagiar es esa cuestión de la verdad. Que para mí lo estamos contagiando. Digo, hoy hemos creado un micromundo entre compañeros donde nadie nos puede decir que no decimos lo que pensamos. Bardearemos, estaremos equivocados, nos putean, pero nunca nadie nos puteó por ser falsos, claro, digamos. Ahora, creo que lo que hay que sumarle es proyecto político. Me parece que la iniciativa de este programa y de otras cosas que estamos haciendo, que ya las contaremos en su debido momento, tienen que ver con, bueno, más allá de nuestro relato, nosotros tenemos que poder tener un proyecto político. Bueno, Moreno lo tiene, ahora va a alargar su programa de gobierno. Bueno, nosotros tenemos que poder discutir, bueno, ¿cuál es el proyecto político de nuestra generación? Claro. O por lo menos con quiénes vamos a discutir y articular ese proyecto político, porque quizás no vamos a estar de acuerdo. Digo, un poco la esencia de este programa es traer gente que no necesariamente va a estar de acuerdo. Yo espero que Milán y David ahora discutan. Ahora, y que discutamos nosotros y que no estemos de acuerdo con lo que plantean. Pero bueno, estos son los interlocutores porque nos sentamos acá a decir lo que pensamos. Claro. Y eso no es cosa menor. Sí, entonces, sí. Yo creo que falta relato. Y ese relato se construye con verdad y con proyecto político, que son los ejes en los que tenemos que articular. Sin dudas. Bueno, vamos sí ya a dar paso con el segundo bloque de este programa. Se van a sumar los invitados, así que espero que se queden, que vamos con todo ahora. Bueno, continuamos con este segundo programa de Cancha Rayada. Ya están aquí los invitados para poder conversar de la defensa nacional, de geopolítica, de estrategia. Estamos muy contentos de poder recibirlos. Primero a César Milani, teniente general retirado y ex jefe del ejército. Y también a David Pizarro, que es historiador y magíster en estrategia y geopolítica de la Escuela Superior de Guerra. Además, un gran compañero con el que hicimos un curso de Antártida que salió espectacular. Y amigo de la casa. Así que bueno, contentos, gracias por venir, en primer lugar. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Y bueno, la idea del programa, generalmente, bueno, esta es la segunda edición de este año, es escuchar a ustedes hacer una exposición, 10, 15 minutos, sobre cómo están viendo, particularmente lo que tiene que ver con el sistema de defensa, pero también vinculado a la geopolítica, ¿no? Y después sí poder interactuar, poder conversar y debatir sobre el tema. Así que no sé si quieren arrancar, teniente o... Sí, como ustedes quieran. Bueno, empezá vos. Gracias, general. Bueno, primero un gusto poder estar acá, gracias por la invitación. Es un tema que no se toca mucho, la defensa. Yo me acuerdo cuando fue la campaña y el debate presidencial, que en un momento se pudo elegir, ¿se acuerdan? Se pudo elegir temas que el público podía votar, qué temas querían que se toquen en el debate, aparte de otros que ya iban a estar. Y había seguridad, defensa, derechos humanos, no sé, varios. Defensa salió último. Creo que literal sacó un 2-3%, habremos votado algunos. Yo estaba en la Antártida en ese momento tratando de votar, no tenía internet, me acuerdo. Estaba complicado. Es un tema que no es muy importante para la gente, para el pueblo en general, pero a la vez es súper importante y yo lo veo por ahí como una especie de seguro, ¿no? Que uno no lo piensa en el día a día, el seguro del auto, no lo pensás, estás todo el día de acá para allá, y cuando se piensa en la defensa, cuando hay una emergencia. Y lo otro que es interesante sobre el tema es que no podemos aplicar las leyes del mercado a la defensa nacional. Entonces, ahí es cuando, entre otras cosas, ¿no? Este gobierno entra en un problema, porque no entra en su lógica de mercado la defensa. No se puede privatizar. La educación se puede privatizar. ¿Está bien? No, está mal. Pero se puede hacer. La salud se puede privatizar. Tenemos a Chile como ejemplo. Pero no podemos privatizar la defensa. Entonces entra en un canal paralelo porque se tiene un marco muy particular ante la mayoría de los ciudadanos. Es como un bien intangible porque cuando hablamos, salimos a la calle acá en Palermo, le preguntamos a
a las personas que pasan, bueno, ¿cuál es el objetivo de las Fuerzas Armadas? ¿Para qué están? ¿Qué es la defensa nacional? Preguntémosle a los compañeros, ¿alguien conoce la ley de defensa nacional? ¿Qué dice? ¿Cómo se organizan las fuerzas? Bueno, todo eso es de un desconocimiento que lleva a cometer un montón de errores que se han ido cometiendo en los últimos 30, 40 años, exacerbados en un gobierno que se rige por una ley de mercado que no aplica para la defensa. Yo acá me anoté unos datos sobre el tema. En 1983 la Argentina tenía el 3,81% del PBI destinado a defensa. Y hablo de la economía porque no podemos hablar de defensa nacional más allá de lo ideológico, lo geopolítico, sin hablar de economía, ¿no? En el 2010 era un 1,2% del PBI. En el 2023, esto con datos de Infodefensa, estadística, datos macro, o sea, varias páginas, está chequeado esto. 2023, 0,47. 2024, 0,36. Y para este año, según Zona Militar, según Pucará, que no pueden ser, que nadie los puede acusar de kirchneristas o de peronistas, el PBI para este año es de equivale a un 0,31% del PBI. El FONDEF, para este año, el FONDEF es una ley que salió en el 2020, el Fondo Nacional para la Defensa, que supuestamente serviría para modernizar, equipar a las Fuerzas Armadas. De hecho, yo me especializo por ahí en Antártida, y la casa que se está construyendo en Petrel, que construyó Tandanor, la casa modular, se financió con fondos del FONDEF. Bueno, el FONDEF se supone que es el 0,8% de todos los ingresos corrientes del Estado. Eso se supone que tiene que ser. Como no está regulado, este gobierno lo manejó como quiso, y este año el FONDEF son solo 56 millones de dólares. ¿Qué pueden modernizar con 56 millones de dólares? Bueno, y si nos comparamos con la región, que es con quien hay que compararse, por ejemplo, en la actualidad Colombia tiene un gasto Colombia, tomo países particulares, Colombia un 2,87, un país que está casi en una guerra civil constante. Chile 1,63, Brasil 1,08, y han ido increyendo estos presupuestos. El de Brasil se ha mantenido más estable, pero el año pasado fue 1,05, o sea, ahora subió 0,3 puntos. En ese sentido, nosotros vamos a contramano. Sudamérica toda está en retroceso en cuanto al gasto en defensa. Esto no es que estoy haciendo una defensa de invertir más, o sea, sí, en realidad sí estoy haciendo una defensa de invertir más en nuestras Fuerzas Armadas y en capacitación, en entrenamiento. Después seguramente el general va a profundizar en para dónde tendríamos que ir, pero en principio no podemos hablar de esto sin hablar de el poco presupuesto que tienen hoy en Argentina nuestras Fuerzas Armadas. Sí, las cosas salen plata. Sí, básicamente. Sí, de hecho, en la Antártida le puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, este año están habiendo en el comando, en la Escuela Antártica, 78 cursantes. El año pasado hubo 170. Entonces se está achicando la cantidad de personas, de oficiales y suboficiales, que van a ir a la Antártida en el 2026. Se han achicado la cantidad de proyectos científicos. Todo esto termina dando un retroceso en la soberanía. Sobre todo, vuelvo al tema de uso de ejemplo, la Antártida. Si nosotros, no es que este gobierno va a cerrar una base, no sé, quizá esté en sus ideas, por ahora no lo pueden hacer porque el costo político sería enorme, pero sí se puede ralentizar. Petrel, ahora hay fuertes rumores de que la licitación con Tandanor está en problemas. Si se llegase a caer la licitación con Tandanor para la casa, Petrel se atrasa 15 años. Entonces, todo tiene que ver con todo. Este gobierno, con sus regulaciones y su idea de regirse por el mercado, no tiene en cuenta la importancia, ni creo que ni siquiera conoce los objetivos, o no le importan los objetivos de las fuerzas, para los cuales las Fuerzas Armadas han sido creadas y existen,
Hay también un intento de securitización de la defensa, que esto no es nuevo, sino empezó con el macrismo, o quizás empezó mucho antes, pero el macrismo al llegar al poder lo intentó poner en práctica, y las fuerzas de seguridad son otra cosa completamente distinta. Si nosotros transformamos nuestras Fuerzas Armadas en fuerzas de seguridad, no solo que les bajamos el nivel, sino que incluso atenta contra nuestra democracia, porque nos volvemos un país totalmente dependiente. Yo me acuerdo en la campaña a Milei le habían preguntado, y a Larreta, o sea, para tomar dos personas distintas, dos polos distintos, o no tan distintos, sobre la defensa. Y dice, bueno, no, vamos a basarnos en el orden internacional, vamos a tener una buena diplomacia y así evitar conflictos. Entonces, en el mundo en el que estamos, donde todo el mundo se está matando a bombazos y se está preparando para una lucha terrible por los recursos naturales, y sin contar que nosotros tenemos una gran porción de nuestro territorio usurpada por una potencia extranjera. Si eso no es una hipótesis de conflicto ya existente, que no es lo mismo tener una hipótesis de guerra, ¿no? Es otra cosa, pero entonces, con más razón deberíamos estar preparándonos. Y es en este concepto, en este contexto, es que en el que hablamos de defensa. Por eso celebro que tengamos un programa, que tengamos un espacio para poder hablar de estas cuestiones que son tan importantes, pero a la vez tan poco conocidas por el común de la sociedad. Sí, tal cual. La verdad que es un tema... Me acuerdo que hace poco, si no recuerdo mal, en la gestión de Alberto, se intentó llevar adelante un programa de cultura de la defensa para tratar de masificarlo. De hecho, yo ahí estuve en un programa de dar charlas sobre el Atlántico Sur y mapa bicontinental en escuelas secundarias, pero bueno, duró muy poco, no había verdadera vocación política. La verdad, una lástima. General, su turno. Bueno... Yo, antes que arranque, usted nos hizo, no sé si ahora nos tomamos un café ahí en Congreso, recuerdo. Y en 10 minutos fue una exposición de decir, así que ahora tiene más de 10 minutos de desarrollo tranquilo, porque yo me volví muy volado de esa... Bueno, yo les quiero comentar que, digamos, todo tiene que ver con todo, como alguien dice, nada es casual. El sistema de defensa es uno de los sistemas más, digamos, del Estado Nacional. El presidente dijo que era un topo que venía a destruir el Estado desde adentro del Estado. El sistema de defensa es muy importante, por más que no se haya votado en su momento para debatirlo, es muy importante, tan importante que se dice que un Estado, una nación se prepara 100 años, es un dicho, pero se prepara 100 años para entrar en guerra 10 días. Ahora, si esos 10 días se pierde la guerra, podemos perder la mitad del territorio nacional. Entonces, digamos, el sistema de defensa es muy importante. Lamentablemente, el sistema de defensa actual, o este modelo que se ha encarnizado en el poder hace un año y pico atrás, yo tengo otros números respecto a los porcentajes, pero bueno, responde todo a la concepción geopolítica de este gobierno. Es decir, no podemos extrapolar y sacar fuera de lo que piensa Milei al sistema de defensa. Milei está, atado, ha hecho una conexión y una interrelación incondicional con 3 países en particular: Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel. Esta sujeción sin condiciones, obliga a los sistemas que tiene el Estado actuar en consecuencia. En consecuencia, hemos visto que Petri ha viajado a Bruselas para ofrecer, ¿no es cierto?, los servicios a la OTAN, para ofrecerse como posible aliado de la OTAN, del grupo Ramstein,
que es un grupo de apoyo a Ucrania en contra de Rusia. Qué barbaridad. Esto fue hace ya muchos meses, el año pasado, pero fíjense lo que está pasando ahora con Rusia y Ucrania. No sé qué le vamos a decir ahora al grupo Ramstein o qué le vamos a decir a Ucrania. Pero bueno, pero no solamente esto lo hace porque evidentemente es una decisión presidencial y es una decisión, digamos, para sobreactuar con Estados Unidos. Digo sobreactuar porque a Estados Unidos le importa muy poco que Argentina vaya a ofrecerse a la OTAN. Si no tiene para lo necesario para defender su propio territorio, va a ofrecer a la OTAN no sé qué cosa. Lo mismo que conformarnos, ¿cierto?, parte de la flota combinada, digamos, naval, que está comandada por Estados Unidos para actuar en Medio Oriente. Ya tuvimos la experiencia de lo que pasó con Menem en Medio Oriente, cuando la guerra del Golfo, y después lo que pasó con la AMIA. Sin embargo, volvemos a cometer el mismo error, y esto es por sobreactuar nuevamente con Estados Unidos. Entonces, esta alineación geopolítica del gobierno en forma incondicional con estos tres países obliga al sistema de defensa, en este caso a Petri, que tiene muy poca personalidad propia, que es un subordinado prácticamente de Bullrich, actuar en consecuencia ha actuado. Todos los actos que se han producido en el año 2024 han sido en esta dirección. Yo les puedo hablar a ustedes digamos, y por supuesto en esta dirección, y teniendo en cuenta que hemos ejecutado del PIB del 2024 para defensa menos del 0,6%. Porque a lo que vos recién te referías hay que sumarle los gastos que tiene el sistema de defensa que le tiene que dar al Instituto de Ayuda Financiera para solventar los juicios que tiene defensa con los distintos actores. Por ejemplo, yo hice un juicio de defensa que me lo acaban de pagar. Estoy hablando ya hace... Sí. Bueno, entonces a eso le tenés que sumar y eso da un poco mayor el porcentaje. 0,6. En el gobierno de Macri, con todo esto, llegó al 0,07%. En el gobierno de Alberto Fernández, el mejor de las situaciones estuvo en un 0,9 y después bajó también al 0,7. O sea, un poquito más del 0,7, 0,8. Quiero decir con esto que no hay ninguna posibilidad de, digamos, poder reestructurar el sistema de defensa con estos porcentajes, este presupuesto, como dijiste vos, que estamos en estos valores. El FONDEF desapareció. No quiero aclarar que yo no era partidario de crear un fondo para la defensa, porque esto pasó lo que pasó. Yo creo que al sistema de defensa hay que darle, nuestro sistema de defensa necesitaría el 1,5% del PIB, ¿no es cierto?, para poder funcionar, reequiparse, etcétera. Es decir, la solución no es crear un fondo, digamos, que tapa algunos agujeros. La solución es otra, pero esto también eliminaron ese fondo. Entonces, todo lo que es reequipamiento, racionamiento, digamos, reequipamiento individual. Estoy hablando el uniforme con el abrigo, con el portafusil, con la bombacha de combate, la camisa de combate, los borseguíes, las medias, bueno, eso los soldados están con el mismo equipamiento individual que compramos en mi gestión en el año 2014. Es decir, hace ya 11 años que están con el mismo equipamiento individual. Por supuesto, lo tratan de hacer llegar, lo tratan de hacer estirar, se fabrican algunas cosas, pero esto no es la solución. La solución es la que dimos nosotros cuando compramos 150.000 equipos individuales con todos los accesorios habido y por haber, desde casco para abajo, todo. Digo, en la parte individual, el racionamiento actual es desastroso, deficiente, no solo en cantidad sino en calidad. El reequipamiento, ya dije, el equipamiento individual, el equipamiento de conjunto, lo mismo, no se ha hecho absolutamente nada, con los agravantes que vamos a ver ahora y que yo les tengo que comentar, ¿no es cierto?, que es intentar hacer participar a las Fuerzas Armadas en el marco interno, es decir, en cuestiones de narcotráfico y en cuestiones de
terrorismo. Preguntémonos primero qué terrorismo, porque pueden hablar de una célula terrorista, como dijo por ahí este impresentable de Wiñaski cuando yo dije esto, dijo, bueno, pero en la AMIA puede haber una célula terrorista que ingresa al país, puede haberlo, para eso tiene la CIDE, tiene Gendarmería, tiene Prefectura, tiene la Policía Federal, tiene toda la Policía de Provincia, tiene la Policía de Seguridad Portuaria, tiene Prefectura Naval, es decir, nuestro país es uno de los países que más porcentaje de fuerza de seguridad tiene en relación con la cantidad de habitantes. Si sumamos todas las policías provinciales, todas las fuerzas de seguridad federales, etcétera. Hacer esto, tratar de involucrar a las Fuerzas Armadas en estas cuestiones, peca de muchísimos problemas y graves problemas. Primero, ustedes saben que hay muchas leyes en defensa, desde la Constitución Nacional, después para abajo, ¿no es cierto?, cerca de 20 leyes que se sancionaron prácticamente en los últimos 30 años, desde la ley de defensa, bueno, con todo lo demás, la ley de seguridad interior, la ley de inteligencia, la ley de servicio militar voluntario, la ley bueno, ya le dije, de inteligencia, la ley de reestructuración de las Fuerzas Armadas, la ley de justicia militar. Bueno, hay 3 leyes que prohíben taxativamente que las Fuerzas Armadas actúen en el marco interno, que es la ley de defensa, la ley de seguridad y la ley de inteligencia. Pero esto es lo teórico que yo le puedo decir por qué no, a pesar de que le hicieron firmar al presidente, que no sabe nada de defensa, un decreto por el cual las Fuerzas Armadas pueden ayudar a las Fuerzas de Seguridad. Y ahora voy, y después Petri se presentó personalmente en el Congreso pidiendo la reforma de la Ley de Seguridad Interior, cuando él no es ministro de Seguridad, sino ministro de Defensa. Pero ahora voy a la parte práctica. Las Fuerzas Armadas no pueden actuar en el marco interno, ya sea ni con el narcotráfico ni con el terrorismo, porque son problemas de delincuencia y las Fuerzas Armadas no están preparadas, equipadas, instruidas, ni desplegadas para hacer frente a ese tipo, ¿no es cierto?, de agresiones de delincuentes comunes, un poco más, un poco menos. Digamos, el narcotráfico son problemas absolutamente de seguridad. Las Fuerzas Armadas tienen armamento letal. ¿Qué significa esto? Cuando las Fuerzas Armadas salen a combatir, matan. ¿Se entiende esto? Porque la función de ellos es defender los más altos intereses de la nación, defender el patrimonio nacional, defender la soberanía territorial, defender los recursos naturales, defender a la población, defender, ¿no es cierto?, nuestra isla Malvinas, defender nuestra proyección antártica, defender nuestro mar, no solamente no el mar territorial, sino nuestro mar, defender el espacio aéreo. Para eso están las Fuerzas Armadas. Y eso es cuando vamos a tener una agresión como la que estamos teniendo en Malvinas, una agresión de origen externo, de tal manera que obligue a las Fuerzas Armadas, con su potencial militar, a hacer frente a estas amenazas. Es decir, con los tanques, los helicópteros, los cañones, los fusiles, las pistolas. Eso no es para actuar en un asentamiento, digamos, precario o no precario en Rosario o en el Gran Buenos Aires o donde haya problemas de narcotráfico. Para eso están las Fuerzas de Seguridad. ¿Qué están diciendo esta gente? Totalmente improvisada, totalmente fuera de la realidad. No saben nada ni de defensa ni de seguridad. Sin embargo, están promoviendo a las Fuerzas Armadas. Y esto lo único que va a traer es denigrar a las Fuerzas Armadas. No solamente a sus integrantes, sino denigrar a todas las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Simplemente porque están poniendo a las Fuerzas Armadas como auxiliares de las Fuerzas de Seguridad. Es decir, cuando las Fuerzas Armadas, yo no estoy poniendo acá diciendo esto es más importante que esto, pero en realidad las Fuerzas Armadas tienen la misión más importante que puede existir, mucho más importante que la Fuerza de Seguridad. Y esto tiene que entenderlo la población. Las Fuerzas Armadas están para defender a la soberanía de la patria y al pueblo argentino si es atacado por una potencia extranjera. Estamos en claro con eso. Digamos, por un actor extranjero con capacidad, ¿no es cierto?, de poder atacar a nuestro país. Para eso están las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas de Seguridad están para mantener el orden, para el narcotráfico, para el terrorismo interno, para todas estas cuestiones internas. Bajar a las Fuerzas Armadas de eso
es denigrarla. Ahora, ¿por qué pasa esto? Todo tiene una concatenación con todo. ¿Qué significa esto? Si nosotros le sacamos, promulgamos una ley bases, promulgamos la ley Riggi, promulgamos que todas las potencias extranjeras y las grandes corporaciones, en particular algunas como Estados Unidos, en particular algunas como Gran Bretaña o Israel, puedan venir, digo ellas, puedo decir muchas otras también, puedan venir a nuestro territorio, puedan explotar nuestros recursos naturales en forma abierta, sin prácticamente hacer poner, digamos, los recursos necesarios para hacerlo, sin prácticamente pagar impuestos, y después llevarse todo lo que quieran, sin dejar nada en el país. ¿Qué van a defender las Fuerzas Armadas? ¿Qué vamos a defender nosotros si estamos permitiendo a Londres o a Gran Bretaña actuar, ¿no es cierto?, con Malvinas como se está pretendiendo, y como la nueva embajadora que tenemos en Gran Bretaña está pretendiendo? Dejar de hacer los reclamos necesarios a nivel internacional sobre Malvinas. Pero aparte de todo esto, es decir, al sacarse de las Fuerzas Armadas todas estas cuestiones que hacen a la soberanía de la patria, ¿qué hacemos con las Fuerzas Armadas? Y bueno, pongámosla a correr a los mapuches con los tanques. O pongámosla, ¿no es cierto?, en Rosario con los helicópteros, ¿no es cierto?, ahí haciendo que van a combatir el narcotráfico. Esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad. Es una barbaridad, y nuestros legisladores tendrían que haberlo ya denunciado en su oportunidad. No lo hicieron. No hicieron cuando fue el ministro de Defensa a ofrecerse a la OTAN sin autorización del Congreso. No lo hicieron cuando fue a ofrecerse al grupo Ramstein para apoyar a Ucrania en contra de Rusia. Porque eso, apoyar, significa poder mandar no solamente elementos críticos, logísticos, sino también personal o material. Y para eso hace falta autorización del Congreso. No dijeron nada nuestros legisladores. Digo los legisladores, ya sean los oficialistas, por supuesto que no van a decir nada. Los dialoguistas tampoco. El PRO tampoco. La UCR tampoco. La coalición cívica tampoco. Y nuestros legisladores, los legisladores de Unión por la Patria, poco dijeron también. Vaya la autocrítica para ellos. Entonces, al sacarle a las Fuerzas Armadas las misiones más importantes, no se metan con esto, muchachos, no se metan con esto. Que vengan y exploten todo lo que quieran y se lleven todo lo que quieran. Al sacarle, entonces, ponemos a las Fuerzas Armadas en misiones secundarias, en misiones, digamos, que denigran a las Fuerzas Armadas. Por eso que los sueldos de las Fuerzas Armadas están como están. Yo no hablé de los sueldos de las Fuerzas Armadas. El 50% del personal de las Fuerzas Armadas, de sargento para abajo y teniente primero para abajo y su equivalente en la Fuerza Aérea y en la Armada, están en la línea de pobreza o por debajo de la línea de pobreza. No solamente el equipamiento, sino, acá estamos hablando de sueldo, estamos hablando de cuestiones, ¿no es cierto?, que hacen a la supervivencia del personal. Por eso es que, y no solamente es agravante, las fuerzas de seguridad están ganando el 30% más que lo que ganan las Fuerzas Armadas, el personal de la Fuerza de Seguridad, más que lo que gana el personal de las Fuerzas Armadas. A pesar de que se había empezado con el gobierno de Alberto Fernández en una intención de querer reequipar, primero rejerarquizar porque estaba muy achatado todo la escala salarial, y después, por lo menos equiparar los sueldos de la Fuerza Armada con la Fuerza de Seguridad. Por supuesto, cuando llegó este gobierno, desactivó todo eso. Y estamos en la situación que estamos. Ya le dijo el ministro de Defensa a la Fuerza Armada que en este año no va a haber aumento superior al 1,5%, a pesar de que ahora tenemos una inflación superior al 2%. Entonces, todo tiende a pensar de que este gobierno va a tratar, ya vamos a hablar un segundo más de otro tema muy crítico, va a tratar, ¿no es cierto?, de financiar a las Fuerzas Armadas,
de llevarlo a un papel totalmente secundario, de no darle importancia. Si el Congreso no le vota, que no lo va, yo creo que no lo va a votar, la intromisión de las Fuerzas Armadas ni en el narcotráfico ni en el terrorismo, bueno, tendrán ahí para estas cosas, para la emergencia, para hacer puentes, para ayudar a la gente, que es muy importante, pero estas son misiones subsidiarias. Yo quiero ser honesto. Apoyar en una emergencia, en una inundación, en las nieves, como yo he estado en unidades en el sur que apoyábamos cuando se tapaban la ruta de nieve, o en tantas otras emergencias que ha habido, como la fue en Santa Fe y demás, las Fuerzas Armadas tienen que estar apoyando al pueblo, ¿no es cierto?, con todos los medios y recursos. Pero esta es una misión subsidiaria, secundaria. La misión principal es defender a la patria de agresiones externas. Bueno, eso no estamos en capacidad y este gobierno está simultáneamente desfinanciando todas las cuestiones relativas a esto para que no lo estemos. Y los elementos que estamos comprando, como los F-16, son elementos muy discutibles por muchas razones. La más importante es porque fue aprobado por Gran Bretaña. ¿Ustedes creen que se hubieran comprado los F-16 si Gran Bretaña hubiera visto un peligro o por lo menos una amenaza a las Islas Malvinas? Por supuesto que no. Y esta venta que se hizo, o esta compra que se hizo de los F-16 a través de Dinamarca, de los F-16 son norteamericanos, se hizo porque Estados Unidos decidió bloquearle a China y a India su, posibilidad de vender armamento, vender material bélico a los países del Cono Sur, excepto a Venezuela o algún otro más que le venden. Es decir, bloquear. Entonces, para eso, y bueno, le demos los F-16 por $300 millones. Esos aviones, esos 24 aviones deben estar saliendo mucho más arriba de los $2.000 millones. Con China, si ustedes sabían que estos aviones, este tipo de aviones de quinta generación, se fabrican en otros países. Pakistán y China tienen un convenio, fabrican un avión, ¿no es cierto?, características similares. Teníamos la posibilidad de comprar esos aviones con 3 años de gracia para empezar a pagarlo y después 10 años de financiamiento, cosa que no tenemos con esto. Por supuesto, aviones 0 kilómetros. Pero lo que les quiero decir es que todo se encamina a pensar en esto. Lo mismo que las fábricas militares. Las fábricas militares se están desfinanciando, se han puesto, la fábrica militar se puso en la ley bases como las fabricaciones militares como un elemento a ser una sociedad mixta del Estado y privada. Es decir, las fabricaciones militares, que es una sociedad del Estado, pasa a ser una sociedad mixta. Ya están trabajando certeramente en estas cuestiones. Esto va a traer aparejado el desfinanciamiento de las fábricas militares y el posterior cierre o venta de las fábricas militares, de las pocas fábricas militares que nos han quedado después del desastre que hizo Menem en los años 80. De 30 fábricas militares que teníamos, hemos quedado con 7 u 8 y ahora estamos rifando o vendiendo las pocas fábricas militares que nos han quedado, fábrica de explosivos, fábrica de munición, fábrica de armamento, FADEA, Tandanor, bueno, y otras más, ¿no es cierto?, que conformaban o formaban parte de la soberanía de nuestras Fuerzas Armadas, que se abastecían de esas fábricas militares. Ahora tenemos que ir a comprar los productos al exterior. Es decir, todo lo que está haciendo este gobierno del año 2024 a la fecha, no se hizo mucho antes del 2024, lamentablemente no puedo defender ese gobierno, pero del 2024 a la fecha todo lo que se está haciendo es para denigrar a la Fuerza Armada, para sacarle la importancia, para sacarle los recursos, para hacer, ahí nomás, que estén sin la mayor importancia, o casi sin ninguna importancia, y en el último de los casos como auxiliares de la Fuerza de Seguridad Federal, que esto es un agravio y muy importante. Yo quiero plantear ahí algunas cuestiones. Aclaro, no soy un especialista en defensa, pero sí lo sigo de cerca, me gusta mucho la política internacional, entiendo que también el planteo de defensa va naturalmente en función de cuál es el análisis geopolítico y inserción de política en el mundo que uno tiene.
Y para mí ahí, Gerardo, usted tocó dos puntos sobre los cuales me interesaría tirar sobre la mesa, porque yo los vengo pensando hace tiempo, me interesaría conocer sus opiniones, ¿no? La primera es, te planteo, bueno, esta cuestión de las Fuerzas Armadas, David también lo había dicho, ¿no? Como, en principio, repeler agresiones externas. Nosotros, como nación, tenemos un problema que es, no es que tenemos que repeler una agresión externa futura, sino que ya, efectivamente, gran parte de nuestro territorio nacional, e incluso diría los territorios geopolíticamente más sensibles de nuestro territorio nacional, están ocupados por Gran Bretaña como mediador de una ocupación de la OTAN. Digamos esto también, ¿no? Porque yo creo que hay un planteo de política internacional. La otra vez lo discutía con una persona acá por las redes que me decía, bueno, a mí la verdad es que si Donald Trump nos devuelve las islas, no me importa que nos meta tarifa. Digo, ¿por qué nos devolvería las islas? O sea, ¿por qué mediaría Estados Unidos para que Gran Bretaña nos devuelva las islas donde no es que está Gran Bretaña? Está la base de la OTAN más grande por fuera de los territorios. Entonces, eso por un lado. Entonces, por un lado esto, nosotros no solamente tenemos que reequiparnos y reconstruir el Sistema Nacional de Defensa para repeler una potencial agresión externa, sino que ya efectivamente tenemos una ocupación territorial y eso es mucho más grave, digamos, porque ya está asentado y ya está, digamos, trabajando hace muchas décadas el Imperio Británico. Y en segundo lugar, algo que tocó ahí y que para mí es central en la cuestión, justo en la editorial lo hablábamos con Pablo, toda esta cuestión de la marcha de los jubilados, de cómo se viene dando la política del RIE, de la ley bases. El Papa Francisco ya hablaba de una tercera guerra en partes, una tercera guerra atomizada que se da como distintos focos, y eso a Argentina le toca, o sea, no es que somos ajenos a eso. Yo lo que entiendo es que este gobierno, a diferencia incluso de Macri, a diferencia de lo que fue Bolsonaro, a diferencia de lo que son algunas expresiones de la derecha venezolana, de la derecha chilena, históricamente la colombiana, capaz, Milei es un alfil de la estrategia de Donald Trump y de los grupos económicos. O sea, no es un aliado, no le importa a Milei los costos de tener que reprimir para sacar el RIGI y venderle y regalarle la patria a los intereses foráneos. Que no así Bolsonaro, Bolsonaro era un tipo de derecha alineado con Israel y con Estados Unidos, pero que el tipo quería ganar la selección. Acá de eso dejó de importar. Tiene que matar no importa. Entonces, hoy la defensa, digamos, como históricamente uno se le viene a la cabeza, ¿no? Como con una guerra de posiciones, con tanques, hoy cobra quizás, y esto lo pregunto también, pero para mí, hoy cobra incluso otras dimensiones en las cuales el saqueo y las agresiones externas ya no son necesariamente militares y físicas, sino que también tienen que ver con el saqueo de nuestra patria. O sea, estamos en un momento donde yo creo que este gobierno necesita unas Fuerzas Armadas denigradas, porque necesita un pueblo denigrado, porque necesita saquear este país y entregarlo de acuerdo a la estrategia que visiblemente Milei está agarrando contra el Trump. Entonces, ¿cómo también se habla de defensa en este sentido? Porque yo entiendo, digamos, que no se ocupe las Fuerzas Armadas de los problemas de seguridad internos, de delincuencia, pero sí es cierto que hoy se ha complejizado esta agresión externa a incluso el saqueo de los grupos económicos transnacionales, que para mí son un tema de defensa, en tanto y en cuanto atentan contra la soberanía nacional. Entonces yo, en resumen, como esas dos cosas, ¿no? Por un lado, ¿qué deberíamos hacer para terminar de repeler la ocupación efectiva del Imperio Británico en un tercio más o menos de nuestro territorio nacional, más las zonas de influencia? Y por otro lado, ¿cómo se reedita o se vuelve a recomponer la cabeza o la estrategia de todas nuestras Fuerzas Armadas en el marco de ya las agresiones externas no son solo en tanto territoriales de frontera tradicionales, sino también de soberanía económica y de recursos naturales, materias primas, etcétera? Bueno, respecto a lo que decías, ¿qué hacer con Malvinas primero? Es una pregunta del millón, ¿no? Es como los diplomáticos y los políticos y el mundo académico viene planteándose eso hace bastante. Respecto a lo que decías sobre el tema de que no solo hay ataques, no solo hay posibilidad o el peligro es una guerra externa, un ataque militar de una potencia o de un país extranjero, sino cuestiones más por ahí domésticas. Yo había notado algo de Guglielmelli. Guglielmelli fue un general que escribió mucho, escribía en la revista Pensar con Estrategia en la década del 60, 70, 80,
Dejó, bueno, hay un libro que es un compilado de sus escritos, que es muy bueno, se llama Pensar con Estrategia, lo recomiendo para todo el mundo. Y él decía en un momento, esto lo anoté textual, decía: las Fuerzas Armadas constituyen el escudo protector y en muchos casos la vanguardia de la lucha de todo el pueblo por asentar la soberanía y la autodeterminación nacional a través del desarrollo acelerado de la economía y de las formas superiores de la convivencia social. Entonces, va un poco más allá, va bastante más allá de lo que es simplemente el responder a una amenaza, a una agresión externa o del poder de disuasión, y se mete un poco en lo que tiene que ver con el desarrollo nacional y el desarrollo de nuestra sociedad. Y aprovecho para mencionar, hoy es el aniversario, o un día como hoy nacía Sabio, ¿no? Otro militar que estuvo muy involucrado en el desarrollo industrial y el desarrollo nacional. Entonces, creo que un poco la respuesta es por ahí, y nosotros tenemos que apuntar al Atlántico Sur. Hay un amigo que es armenio, Kutujian, es un gran geopolítico. Él siempre decía que el vientre blando, se usa la expresión el vientre blando para una debilidad. Vieron que los animales en general tienen, no sé, el puercoespín, el cocodrilo, lo das vuelta y la pancita está frito si lo agarran ahí. Bueno, había Churchill decía que el vientre blando de la Europa Occidental era los Balcanes. Bueno, nuestro vientre blando es el Atlántico Sur. Esa es nuestra debilidad. De hecho, es la zona que tenemos en conflicto: la Antártida, las Malvinas, el mar argentino. Y nosotros, en general, no apuntamos hacia esa zona. Pero el enemigo sí. Ustedes se acuerdan que el primer lugar que Milei fue a la Antártida, fue Ushuaia, habló de una base de conjunta con Estados Unidos. Sí, después eso quedó en Laura la Richardson. Quedó en la nada porque los yanquis no quisieron, porque de hecho los gringos no quieren estar en... Ellos lo que no quieren es que esté China, claro, como dijo General recién. Entonces, este gobierno, que es un representante de los intereses extranjeros, que lo sigue a rajatabla, sí lo tiene en cuenta. Entonces nosotros también tenemos que tener en cuenta de este lado para ver cómo nos formamos. Ahí respecto a lo de los aviones, yo tengo un contrapunto. Para mí, coincido en que los aviones, los F-16, no son para ni bombardear Puerto Argentino, ni pelear mano a mano con los Typhoon, con los Eurofighters, pero yo creo que ahí es una cuestión. La Argentina necesitaba una capacidad desde hace 30, 40 años. Los últimos aviones que se compraron fueron en los 70, porque en los 90 se compraron algunos A4R a Estados Unidos. Como dijo el general, fue un desastre, vinieron sin armamento, vinieron menos de los que tenían que venir. Y los Mirage se vencieron en el 2010, 2011, por ahí, y después no se recuperó esa capacidad. En realidad, lo que hizo este gobierno fue quedarse con la gestión del ministro Tajana, que había hecho toda la gestión y mil idas y vueltas a Estados Unidos, a Dinamarca, a China, a la India. Yo creo que el avión chino era mejor, pero por una cuestión geopolítica, de la razón general. En realidad es un avión 0 kilómetros. Chino-pakistaní. Chino-pakistaní, el JF-17. Se fabrica en Pakistán. Sí, el JF-17. Claro. El avión chino, para contarles, o sea, tiene un casco que la cabeza del piloto se sincroniza con el armamento, entonces vos mirás y el armamento gira. ¿Entendés? O sea, es una... Ahí está, mirá. Casualidad, lo acabo de comprar. Mirá. Tenemos justo ¿Qué cámara me toma? Es un hallazgo, ese libro es muy difícil de conseguir. Sí, Pensar con estrategia. No contemos mucho, yo lo tengo que comprar todavía. De Google Almeli. Okay. El amigo Pablo compró una copia para él y otra para Mauricio, y a mí nadie me preguntó si quería un libro, así que... Sí, lo vamos a estar leyendo. Yo creo que el tema es, cerrando muy cortito, los aviones se compró lo que se podía. La gestión Tajana, si hubo algo de Alberto, es la albertización, que no terminaba de hacer nada. Alberto no se animó a poner la firma, claro. El avión chino era mejor, el chino-pakistaní era mejor, era más caro. Yo estuve hablando con algunos amigos, tenemos amigos en común que son sindicalistas. Los trenes chinos
vinieron, por ejemplo, con 1 año de garantía, los manuales eran complicados. La postventa china es una cuestión de ver. El avión indio yo lo descarto, es muy chiquito. El avión indio es el caza supersónico, el HAL Texas, más chico que existe. ¿Cuál es el problema? Tiene poco combustible. Carga menos combustible que el A4R que todavía tenemos. 2.300 litros contra Claro, 2.000. poca autonomía, Claro, digamos. y ustedes si se acuerdan, en el conflicto de Malvinas, nuestro principal problema de los aviones era que los tipos llegaban, tenían 2 minutos para estar, tenían que volver y se les acababa el combustible. De hecho, algunos tenían que cargar con el Hércules, con la sonda. Sí, me acuerdo. Entonces, no se pueden intercambiar las piezas del HAL Texas. Es un avión que todavía está... Los indios ya están desarrollando el MK2, o sea, la versión segunda, nos iban a vender la primera. Y lo otro es que tenía componentes británicos, el asiento eyector es Martin Baker, una sonda del radar también es... Ellos decían que la podían reemplazar, pero bueno. Y la otra cuestión era que el avión indio tenía armamento ruso e israelí. Entonces, al negociar el contrato no era solo con la India. Claro. Íbamos a negociar con distintos países. Y a la hora de un conflicto íbamos a negociar con 3 países distintos que nos sigan proveyendo los repuestos y demás. Por lo pronto, lo que negoció Tayana, porque esta es una negociación, de Tayana, era que los yanquis que le querían enchufar, y esto no era por una cuestión de caridad de nada de los yanquis, lo que pasa es que los tipos le querían vender los F-35, los Raptor, a Dinamarca, aviones nuevos, recontra caros. Entonces los dinamarqueses dijeron, bueno, ayúdennos a sacarnos de encima los que ya tenemos. Claro. Y entonces triangularon, ellos incluso resignaron plata a los estadounidenses, y nos venden todo, el banco completo de repuestos, armas, etcétera. Yo creo que hay que comprar lo que se pueda. O sea, la Argentina necesita una capacidad supersónica, ahora la tenemos. Ahora, dicho eso, coincido completamente con el general en el sentido de que si no tenemos un objetivo claro, y si todo lo demás no funciona, es lo mismo. O sea, yo les puedo hablar del montón de cosas que faltan. La Argentina no compra artillería desde Malvinas, morteros, defensas antiaéreas. Estamos hablando de comprar, hace poco lo escuché general hablando de los Stryker, unos vehículos a rueda, 8 ruedas, pero no tenemos, no hay para salir al terreno. Este verano estuve visitando distintas unidades, en Mendoza, en Neuquén, en Chubut, en Entre Ríos, en Santa Fe, y todas las unidades están con un menor número. Tienen que haber, un batallón tiene que haber, 400, hay 150, hay 200. El general no me va a dejar mentir, en algunas unidades están menos de la mitad de... Entonces, el corazón, la columna vertebral está... Bueno, eso, varias cosas. Primero, yo creo que más que por lo que le querían vender a Dinamarca, el objetivo principal de Estados Unidos era impedirle a China que entre acá. El mejor mecanizado que se puede comprar, o se podría haber comprado, también lo podría haber hecho Alberto Fernández o el gobierno anterior. Tampoco se hizo nada porque no podemos pedirle pera al olmo, no podemos pedirle a Tayana. Y bueno, digamos, yo no quiero entrar en ninguna crítica, pero digamos, irresolutos y demás, y estamos sufriendo las consecuencias. Yo creo que el F-16 no es la mejor opción, y voy a decir la causa principal. La causa principal es que no representa ningún peligro para Gran Bretaña ni para las Malvinas. Claro. Es decir, el avión pakistaní chino sí. ¿Por qué no representa ningún peligro? Primero, porque dependen de la parte logística de Estados Unidos. Claro. Y Estados Unidos va a hacer lo que la Gran Bretaña quiera. En ese sentido, suponiendo que hubiera un inicio de conflicto o una probabilidad o simplemente un peligro, Estados Unidos no va a hacer absolutamente nada que Gran Bretaña no lo apruebe. Segundo, porque estos aviones tienen una capacidad táctica muy buena. Táctica, no estratégica. No son aviones para... Nosotros tenemos 600 kilómetros a las Islas Malvinas. Claro. No son aviones para ir a combatir a las Islas Malvinas y volver. En absoluto. Es decir, son aviones tácticos. Por supuesto que es mejor a no tener nada. Pero mucho mejor hubiera sido cerrar con China cuando lo podíamos hacer. O cerrar con Pakistán cuando lo podíamos hacer. Con los vehículos mecanizados pasa lo mismo.
Estuvimos con los brasileros, que eran 6x6. No era lo que la Argentina necesita. Nosotros necesitamos 8x8, no 6x6. Después, la otra opción eran los strikers. Pero la otra opción eran los vehículos 8x8 chinos, muy buenos, de muy buena calidad y que podrían haber suplido tranquilamente lo que nosotros estamos necesitando, que es una brigada mecanizada más. Claro. Perdón, Bueno, dos preguntas. Sí. ¿Por qué necesitamos 8x8 y no 6x6? ¿Y por qué necesitamos una brigada mecanizada más? necesitamos una brigada mecanizada más para cubrir parte del territorio donde está cubierto. Concretamente, yo creo que necesitaríamos 2 brigadas mecanizadas más. Una en la zona de, digamos, apuntando, y con esto no estoy diciendo que haya hipótesis de conflicto con países, digamos, que son hermanos, pero digamos, Hay que ellos sí lo tienen. Nosotros debemos resguardar nuestro territorio. Una en el sur, sin lugar a duda, tenemos una sola brigada mecanizada, que es la brigada mecanizada que está en Río Gallegos, con vehículos mecanizados, los MX-13, que son vehículos mecanizados de otra generación. Justo estuve ahí en el verano, ahí en Chubut, en Río Mayo, en la Brigada Claro. Mecanizada 9. Bueno, sí, Sí, yo sí, sí. tuve oportunidad como jefe del ejército de recorrer todas las unidades del ejército, 300 unidades. Así que conozco en detalle hasta las compañías que están más allá en la cordillera, más alta en la cordillera, las compañías de montaña, conozco todo. Una brigada mecanizada más a rueda, porque los MX-13 son a oruga, a rueda, de tal manera que puedan desplazarse en forma rápida en el territorio. Podría estar emplazada, por ejemplo, en la zona de Piedra Buena, en la zona de Puerto Deseado, en la zona en esa zona, de tal manera de poder desplazarse en forma rápida, ¿no es cierto?, a cualquier sector del sur del territorio. Y la otra brigada mecanizada que necesitamos es una brigada mecanizada, ¿no es cierto?, que apoye a la brigada blindada 2 que está en Paraná. Independientemente de esto, podemos hablar horas sobre lo que ha pasado con los tanques, de los cuales soy protagonista, porque el primer prototipo se construyó en mi gestión. Con Claro, la renovación del tanque argentino mediano. Claro, exactamente, la renovación del tanque argentino mediano. Eso se hizo en mi gestión con aporte de tecnología israelí. Se hizo una licitación entre Israel y Alemania. La mejor opción fue la israelí. Hicimos el prototipo. En su momento lo presentamos en el Colegio Militar. Yo fui a ver las pruebas de tiro del tanque ya modernizado, ¿no es cierto?, en Azul, en Olavarría, en polígono especial preparado para tal fin. En realidad espectacular todo lo que había. Después se hicieron nuevas innovaciones, pero bueno, en su momento el plan era comprar reequipar 70, ¿no es cierto?, que prácticamente cubríamos una 3/4 parte de la brigada blindada 1. Y después avanzar sobre otros 30, 40 que quedaban de la brigada blindada 1 y después pasar a la brigada blindada 2. Lo concreto es que después que me fui dejé el ejército, año 2015, vino el gobierno de Macri que suspendió todo, absolutamente todo. El gobierno de Alberto Fernández que empezó, ¿no es cierto?, con fondos, ¿no es cierto?, y pudieron modernizar 3 o 4 más. Y este gobierno, ¿no es cierto?, que hizo Claro. el primer desfile militar, subieron al mecanizado, al blindado que lo hicimos en el año 2013. Bueno, ahora están haciendo 3 o 4 más, 5 más, no tienen fondos. No, y agrego, general, que este gobierno privatizó IMSA. Claro, Ah, sí. Y IMSA, uno de los que proveían los repuestos para las engranajes de la para el torreta. blindado, Sí. No, increíble. de la torre. Ahora, recién vos preguntabas algo que yo quiero, digamos, con esto yo podría cerrar y decirte, bueno, ¿qué podemos hacer? Mira, acá lo único que podemos hacer es ganar la próxima elección y cambiar este gobierno. Porque si no cambiamos este gobierno, todo lo demás que podamos hablar acá, del sistema de defensa, de lo que está pasando, de lo que va a pasar, de lo que viene, de las barbaridades que están haciendo, gente, digamos, irresponsable, porque totalmente irresponsable, proponer que las Fuerzas Armadas actúen en el marco interno es de una irresponsabilidad absoluta. En los países que ha pasado esto, llámese Colombia, llámese Perú, llámese México, y otros países más,
para la Fuerza Armada ha sido catastrófico, no solamente para la Fuerza Armada, casos de corrupción, casos de violación de derechos humanos, sino ha sido catastrófico para la población civil. Centenares de civiles inocentes muertos, porque la Fuerza Armada cuando entran con armamento letal, como les dije, es decir, hasta esa irresponsabilidad ha tenido Bullrich y Petri en presentar todas estas cuestiones. Entonces, si acá lamentablemente no se cambia el poder político y no apuntamos a un país que no sea colonia, a un país que no quiera ser colonia, a un país que quiera soberanía política, independencia económica, justicia social, un país que sea, digamos, realmente nacionalista, que le dé a todos los extractos del Estado la importancia que deben tener, sacando lo malo, digamos que debe haber muchísimo, pero digamos, y al sistema de defensa lo necesario para proteger a la patria, lo demás podemos hablar horas. Pero esta es la solución. Se necesita lograr la conducción de gobierno. Una cosa, ya nos quedarán 20, 25 minutos, pero que me parece interesante porque además vi, general, que usted ha hecho charlas y demás sobre el tema, que es la conferencia del general Perón en el año 44 en la Universidad de La Plata, llamada La Nación en Armas, que también se vincula con lo que hablaba David de Guglielmelli y de cómo el desarrollo de la nación implica también un mecanismo para la defensa nacional, ¿no? La industrialización, el control de los resortes estratégicos y demás. De hecho, Guglielmelli, tenía programado un trazado ferroviario en la Patagonia para comenzar a poblar. Y quiero hablar al respecto porque la otra vez veía, Santa Cruz hoy tiene 1 habitante por kilómetro cuadrado, solo 1 habitante. Y además las noticias que son preocupantes es que YPF se retiró de la provincia para pasar a ocupar, pasar a tener negocios principalmente en Vaca Muerta. Hace poco cerraron la oficina de correos de un pueblo pequeño que se llama Tres Lagos, pero es adyacente a la frontera con Chile. También quitaron dependencias de el INTI, es decir, aquella institución estatal que provee mecanismos para la industrialización en el territorio. Es decir, todos aquellos mecanismos que, de hecho, por ejemplo, en el caso de la oficina del correo, los habitantes del pueblo decían, nosotros nos tenemos que ir, porque si no, tenemos que hacer 100, 150 kilómetros para trámites muy elementales. ¿Cómo hacemos? Es decir, hay una quita de capacidades nacionales en territorios ya de por sí despoblados, que va a profundizar la migración y el vacío total en regiones además que son muy ricas en recursos naturales y demás, y la presencia de terratenientes o de extranjeros, como por ejemplo Lewis, que vos conocés bien, Agustín. Pero digo, ¿cómo llevar adelante un proyecto? Digo, ¿es posible nuevamente la doctrina de la nación en armas en decir el Estado debe volver a concentrar capacidades empresariales, por ejemplo, pienso en Somisa a través del acero, pienso en capacidades nacionales vinculadas, por supuesto, a YPF y potenciar aquel proyecto y otra cantidad de desarrollos no industriales que ha sabido tener el Estado argentino, o qué mecanismo para verdaderamente poblar y desarrollar territorios que son ricos en recursos naturales y que están totalmente vacíos, lo cual nos pueden llevar tranquilamente a una balcanización de nuestro territorio, una pérdida de soberanía. Yo la verdad que en las condiciones en las que está Argentina hoy, parece una utopía, parece algo lejano, una pesadilla, pero puede ocurrir tranquilamente. ¿Cómo ven esta situación principalmente? Sí, mientras tanto nuestros amigos de Fundir la otra vez compartieron un estudio que hicieron que dice por qué la baja de la natalidad no es necesariamente mala. Son lo mismo igual que quieren terminar con el régimen de Tierra del Fuego y que están mancados por la embajada británica, así que le aclaramos al general. Sí, es una fundación que... Pero hemos optado por develar su verdadero objetivo, que es fundir a la nación. Sí, tal cual. Bueno, la población es un factor de poder dentro de los varios que hay sin duda, en la doctrina militar, y la extensión del territorio, que en nuestro caso podría ser una fortaleza, hoy termina siendo una debilidad por lo que vos te estás diciendo. Decía Jaureche que era la soncera madre, claro, que el problema de la Argentina era su extensión. Claro. De hecho, que seamos un país tan extenso nos da un montón de ventajas comparativas, incluso, no me voy a meter, el general lo puede decir mejor, pero a nivel táctico, infratáctico, pero
hoy en día es una debilidad. Como en Santa Cruz, yo ahora que estuve en Chubut, en el límite de Río Mayo, está casi en el límite con Santa Cruz, un pueblito de 3.000 habitantes. Si el regimiento, el batallón de ingenieros número 9 no estuviera, el pueblo casi que no existiría. Lo mismo con Sarmiento, con el regimiento de infantería que tiene su asiento ahí. Y iba por la ruta y los cositos del que sacan petróleo, el pajarito ese que excava, lleno. O sea, recursos hay por todos lados. No hay gente. Y más encima, cada vez la tierra se extranjeriza más. Y esto tiene que ver igual con la función de la defensa, porque la defensa también lo decía Perón. Acá recomiendo mucho este libro, Apunte de Historia Militar. Acá, a esta cámara. Lo mismo que el de Guglielmelli. Y bueno, Perón ya en la década del 30, él habla de la defensa irrestricta de los recursos naturales. Si nosotros no tenemos en cuenta el tema, ¿dónde están nuestros recursos? Tanto en el norte como en la Patagonia, y no los ponemos a defender, vamos a estar muy complicados. Coincido, es verdad que en última instancia el poder político es el que decide, en la escuela de guerra lo decían todo el tiempo, el oficial, las Fuerzas Armadas están para cumplir una orden, y en el caso de que se lo pidan aconsejar, pero el poder político decida. Hay que sacar a este gobierno que está no solo hambriando a la gente en un montón de sentidos y reprimiéndola, sino también está rifando abiertamente, entregando nuestros recursos naturales. Ahora, a mí lo que me preocupa un poco es que dentro de nuestro pueblo, e incluyo a las Fuerzas Armadas, que son argentinos y argentinas como nosotros, como cualquiera de nosotros, por ahí estas discusiones no se dan, no están planteadas. No, y hay cosas, vos recién decías, en unidades donde hay 200, yo fui segundo jefe de unidad de un batallón de ingenieros en Piedrabuena y jefe de unidad en batallón de ingenieros en Neuquén. Bueno, cuando yo recibí el ejército, teníamos 16.000 soldados. Yo le dije a la presidenta, yo necesito por lo menos 30.000. Los estudios más o menos rondan entre los 35 y 40.000 soldados para tener los CO son los cuadros de organización de cada unidad al 90 o al 100%. Con 40.000 soldados lo tenemos. Con 30.000 soldados tendríamos un 80%. En este momento estamos con un 50, un 40 o un 50%. Bueno, esto es porque cuando se firma, yo soy partidario del servicio militar voluntario, se podría pensar alguna cuestión combinada, pero siempre teniendo en cuenta que el soldado debe ser un soldado pago, debe tener todos los aportes sociales, obra social, todas las cuestiones que tienen el personal de cuadro, suboficiales y demás. Así que, digamos, yo soy partidario del servicio militar voluntario, pero cuando se firmó el servicio militar voluntario, Balsa, lamentablemente, firmó y permitió, ¿no es cierto?, que el Congreso estableciera como máximo 16.000 soldados. Este es el cuadro, ¿no es cierto?, que hay, lo que realmente estaría permitido que tenga el ejército. Cuando en realidad se tenía que haber firmado el servicio militar voluntario, no, vamos a hacer el servicio militar voluntario, pero necesitamos 30.000 soldados. Y 30.000 soldados, y con 30.000 soldados tendríamos un 80% de los cuadros de organización del ejército completo. Los cuadros de organización son muy importantes porque el grupo tiene 11 tiradores, digamos, por doctrina. La sección tiene 33, la compañía tiene 120, es decir, no puede una compañía operar con 70, porque la sección, en vez de tener 30, va a tener 20, y el grupo, en vez de tener 11, va a tener 7, y así no funciona. Un grupo en una unidad mecanizada, por ejemplo, en un vehículo mecanizado entran 11 soldados, 10 soldados puede ser 11, mínimo. No entran más, pero el vehículo mecanizado está para transportar 11, claro, que es un grupo de tiradores. Bueno, los cuadros de organización son así, y llegan hasta el nivel brigada y a nivel división y por supuesto a nivel ejército. Y estamos en un déficit importante. Todo esto pasó en los últimos 40 años y no lo hemos solucionado. Y los gobiernos de tinte nacional, entre comillas, peronistas, entre comillas, tampoco lo han solucionado.
tampoco han solucionado el sueldo de los militares, a pesar de que ahora está más bajo que nunca, pero tampoco han solucionado el reequipamiento. En mi gestión pudimos llevar, ¿no es cierto?, o lograr tener el reequipamiento más importante de los últimos 40 años en el ejército, porque partimos de la base. Miren, yo cuando, si tenemos un segundo más, una anécdota, cuando me retiré encontraba a suboficiales mayores retirados que venían y me decían: mi general, no oficiales retirados, los oficiales retirados normalmente me odian, odio a los oficiales retirados antes que yo, de 80, 75, 80 años por el tema de derechos humanos. Pero digamos, los oficiales mayores, mi general, tenemos que agradecerle que en los últimos 5 años de nuestra carrera nos sentimos soldados. Entonces yo dije, empecemos por acá. Le dije a la presidenta: necesitamos comprar 150.000 equipos individuales, no menos. 150.000 equipos individuales para proveer a todos de todo, desde arriba para abajo. Bueno, busquémoslo acá, la producción nacional. Yo, digamos, exploré todas las situaciones. No había ninguna posibilidad, compramos 150.000 a China, en 3 meses teníamos vestido al ejército. Yo puedo agregar algo a eso. Sí. Esta es la anécdota de un amigo, es capitán, que no voy a decir su nombre, pero me dice, él es un férreo defensor tuyo, me dice, el mejor jefe de ejército que tuvimos, y me dice, te voy a decir esto, que capaz para la sociedad civil no es nada, pero la compra de los militares para nosotros, me dice, para que vos entiendas, teníamos gente dentro del ejército, algunos tenían uniforme de Estados Unidos, otro nacional de mala calidad, otro boliviano, me dice, yo tenía uno francés, botas de cualquier país, nos comprábamos los borcegos, o sea, con nuestro sueldo, hacías un desfile y todos tenían diferentes uniformes. Dice, para nosotros, volver a tener un uniforme de buena calidad, todos el mismo, para un civil capaz no lo puede entender muy bien, pero para nosotros eso fue muy importante. Y no es nada del otro mundo. Los chilenos, por ejemplo, tienen 3 uniformes. El que recién entra tiene de verano, de invierno, el de gala. Me decía, nos comprábamos los borseos de nuestro sueldo. Sí, es que para que se entienda, pues a veces uno habla de uniforme y nosotros compramos, mira, me acuerdo, por cada uno eran 6 pares de media, 2 pares de borseguíes, dos pares de borseguíes, toda la ropa, digamos, para distintas zonas geográficas, ropa interior, calzoncillos largos, las bombachas de combate, el coso, el abrigo, el portafusil, la mochila corta y la mochila larga, de tantos litros, no recuerdo ahora, pero eso bueno. Tiene que ver con volver o con romper esta denigración pero por supuesto, de lo propio. Hay que volver, hay que partir de cero de nuevo, de los de abajo, y por supuesto, te vuelvo a repetir, todas estas cuestiones que hemos hablado hay que rectificarlas, y yo espero que después de algo tan malo venga algo mucho mejor o digamos muy bueno, y yo espero que un gobierno de tinte nacional entienda la importancia que tiene la Fuerza Armada y poner a un ministro de Defensa que entienda cuál es el problema de la defensa y cuál es el problema de la Fuerza Armada, porque ese es otro problema que tenemos. Los ministros de Defensa normalmente son políticos que no les importa nada. Por ejemplo, Petri ahora lo único que está haciendo es campaña electoral para ser gobernador de Mendoza. No le interesa otra cosa, nada más. Entonces, poner un ministro de Defensa que le importe, que se juegue la vida por el Ministerio de Defensa, el sistema de defensa, y que logre, ¿no es cierto?, cambiar el rumbo. Pero por supuesto, para esto hay que cambiar el rumbo político de todo el país, ¿no? ¿Qué le vamos a decir nosotros ahora a los rusos? Perdón, no, muchachos, nos equivocamos. Ahí te das cuenta la pirueta en términos de política internacional que terminó siendo Milei, ¿no? Primero sacándose foto con Zelensky, ahora Trump dice una cosa y hace una voltereta es una enorme. Barbaridad, es una vergüenza. Sí. Una vergüenza. Parece un bufón. Sí, tal cual. Parece un bufón. Es un bufón. Es un bufón. El peor daño, tengo un amigo diplomático, está ejerciendo ahora en el exterior, representando a nuestro país, y siempre dice que el peor daño que está dejando este gobierno, más allá de uno puede enumerar un montón de cosas, ¿no? Es el daño diplomático, el daño a nivel internacional. Porque los rusos, hablábamos de Rusia, no es que, bueno, distinguen, no, pero este gobierno era de este tinte. Claro. No, Argentina dijo esto, votó así en las Naciones Unidas, tomó esta medida, y eso lleva años recomponer eso. Perdón, y te voy a decir una cosa que es quizás lo más importante que podamos decir esta noche. Justamente en este momento,
en donde estamos viendo, nosotros somos partícipes, yo ya me queda menos que ustedes, pero digamos, somos partícipes, mis hijos, mis nietos, somos partícipes de estar viendo un mundo que está cambiando, un mundo absolutamente unipolar, unilateral, con Estados Unidos como gendarme del mundo en los últimos 60, 70 años, a un mundo multipolar, multilateral. Justo en este momento nosotros agarramos la canaleta de embarcarnos en forma incondicional con Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel, que es lo mismo. Aunque Gran Bretaña ahora está un poco distanciado de Estados Unidos en el tratamiento de Ucrania, pero digamos, estoy hablando, ¿no es cierto?, en ese sentido. Cuando en este momento están surgiendo potencias, ya lo vemos con los BRICS, potencias donde transforman este mundo unilateral, por eso es que Trump tiene que hacer esto con Putin, en este mundo unilateral, unipolar, transformándolo en un mundo multilateral, en donde Rusia, China, India, Asia, los países árabes están teniendo cada vez más preponderancia y más importancia. Por eso yo soy un ferviente defensor de Putin, porque es el líder nacionalista que me gustaría tener en mi país. Un líder, ¿no es cierto?, en donde está completamente consustanciado con todo lo que estamos hablando acá. Han tratado de hundirlo a Rusia comercialmente, financieramente, militarmente. Bueno, ahí está Rusia plantado y ahí está lo que era la principal potencia del mundo, tratando de negociar, ¿no es cierto?, una paz. Sí. Que les aviso desde ya, el otro día tuve una charla interesante con un licenciado en Relaciones Internacionales, además, donde me decía, no, pero finalmente Putin va a dejar que esos territorios tengan autonomía, pero no va... Están equivocados. Están equivocados. Putin planta bandera en donde se firme, donde termine este proceso que se va a firmar la paz. La paz no se va a firmar mañana, ni el mes que viene. A Rusia no le conviene. Rusia en este momento tiene todas las cartas para ganar. Rusia va a seguir avanzando y cuando se firme la tregua, ahí plantó bandera. Y lo de atrás es mío. Claro. Es mío. Pero no solamente eso. Potenció a Rusia en la parte económica, en todas las áreas. Sí, de hecho las sanciones prácticamente no tuvieron impacto. No tuvieron ningún tipo de impacto negativo. Y finalmente, Estados Unidos, que se da cuenta, o Trump, no Estados Unidos, porque los demócratas se dan cuenta de esta situación, bueno, le están queriendo negociar la paz con Putin. Putin va a poner las condiciones y se van a cumplir las condiciones de Putin. Por supuesto, tienen en vista que China es la potencia comercial, digamos, que está atrás pisándole los talones a Estados Unidos, y ellos están queriendo abrir el juego un poco con Rusia. Se equivocan si creen que Rusia va a traicionar a China tampoco. No va a pasar. Hay una alianza estratégica. Por supuesto, que de hecho lo hablábamos el otro día con Gabriel Merino, que fue invitado. Él nos decía, en realidad lo de China con Rusia se establece dicha alianza en el año 97. Claro, no es que tiene 3 años, tiene más de 20, tiene 20, prácticamente. Sí, que pasó por muchas 30, cosas. Perdón, casi 30 años. Sí, se constituye la Organización para la Cooperación de Shanghái, automáticamente se invade Afganistán, empieza la guerra del Golfo es anterior, pero la invasión a Irak, digo. Sí, hay una configuración en ese sentido. Para mí, por eso, en ese sentido, digo, y en este cambio de mundo y en esta crisis civilizacional, digamos, la importancia de volver a tener un sector, yo creo que tiene que ser la Fuerza Armada, digo, pero inclusive lo planteo en términos amplios, que pueda volver a pensar el desarrollo del país, porque nosotros hemos tenido fuerzas armadas, generales del ejército que han pensado qué hacer con el petróleo, qué hacer con el acero, vos lo contás todo el tiempo, ¿no? Digo, que han pensado qué hacer con la obra pública, que han pensado qué hacer con este país. A mí me parece que hoy lo que está adoleciendo, en general, la dirigencia política argentina, pero lo digo en sentido amplio, no solamente los dirigentes de los partidos políticos, es alguien que pueda decir esto, que es lo que planteaba un poco yo de... Hoy tenemos algunas hipótesis de defensa que capaz no estaban tan sobre la mesa históricamente o no las teníamos tan sobre la mesa, que es el saqueo abierto de nuestros recursos naturales, del litio, de los minerales críticos, de
bueno, de los puertos, de la navegación, del comercio exterior, Del Paraná. que parecen cuestiones interiores porque hacen, digamos, el territorio interior, pero en realidad son cuestiones de defensa y que hay que poder pensar integralmente Por supuesto. qué vamos a hacer con eso, porque el narcotráfico es el Paraná, o sea, resolver el Paraná es Claro, resolver el narcotráfico. Claro, no es y- Rosario. Por exactamente. No es meter cana No en los barrios pobres de meter Rosario. caño, claro, resolvés el comercio exterior y un poquito el hambre de los argentinos lo resolvés, y que los argentinos puedan morfar y que podamos crecer demográficamente y que podamos poblar a la Argentina es un problema de defensa. Entonces, digo, me gustaría creer, no lo sé, porque tengo amigos dentro de las fuerzas, pero no son tantos como para tener una mirada de la totalidad. Me gustaría creer que eso se puede volver a hacer, que puede volver a constituirse un grupo de personas, o en las fuerzas, o en los partidos políticos, o de forma transversal, que pueda pensar qué hacer con el país. Bueno, yo te voy a comentar, te voy a dar una buena y una mala. Bien. Empiezo por la mala, a decirte que hay Estados Unidos ha ejercido una batalla cultural tan importante en todos los países de Sudamérica, en particular en los ejércitos, en las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas están, digamos, no digo cooptadas, no quiero usar este término, pero están sintiendo una gran empatía en forma personal y en forma como fuerza, digamos, especialmente en los mandos superiores, subalternos, muy especialmente en los retirados. Yo conformo grupos con algunos retirados que uno le habla de Putin y todavía están hablando del comunismo, están hablando de la guerra, que van a venir y nos van a colonizar. Bueno, una cosa demencial de no creer. Bueno, por eso digo que las Fuerzas Armadas han sido, digamos, han tenido una captación, a pesar del apoyo que le ha dado Estados Unidos a Gran Bretaña en Malvinas. A pesar de eso, tienen una empatía muy personal con Estados Unidos y muy personal con lo que se creen que es Occidente, y que Oriente viene, ¿no es cierto?, a querer invadirnos y qué sé yo, qué sé cuánto. Es decir, hay que trabajar mucho adentro de la Fuerza Armada para hacerle entender que nosotros necesitamos una Fuerza Armada nacionalistas, una Fuerza Armada nacionales. No significa aliarse ni con Estados Unidos, ni con Rusia, ni con China, ni con Asia, ni con India, ni con... No. Que sepa, como decía Perón, lo más importante de la política internacional, que sepa que enfrente tiene un gran abanico de posibilidades, pero todos, no uno, todos. Entonces, de esa manera, teniendo una Fuerza Armada, pero volvemos a lo de siempre. Para eso hace falta un gobierno de tinte nacional. Tal cual. Sí, yo quería terminar Sí. una cosita más. Tomando el panorama internacional, estamos entrando en una tripolaridad, por así decirlo. El otro día en el programa de Cabaret Voltaire los compañeros hablaron muy bien de eso. Y yo no coincido igual, pero lo dejamos para otra. Para mí es bastante Rusia, en medio haciendo como un equilibrio, China, también está la India, pero bueno, estamos en un mundo nuevo. No es tripolaridad, es multipolaridad. Y yo no sé si hay tantos polos. Para mí hay dos grandes polos. Hay que ver qué lugar ocupa la Estados India Unidos principalmente. y China. La India por ahora, quizás en 10 años... Yo lo resumo. País más poblado del mundo en resumo este así, momento. que igual vos en una nota de más la... poblado del mundo, lo superó a China. lo superó a China. En una nota de la Luis lo 1500. planteas así, y yo estoy de acuerdo. Para mí es una multipolaridad con distintos niveles, sí, obviamente. Sí, como siempre, bueno, digamos. vamos con esa. Pero ¿qué nos brinda? Oportunidad. Es un mundo que Por cambia. supuesto. Oportunidad. Y también, y esto lo meto porque siempre hablamos de soberanía, de nación, y la nación es algo muy tangible, pero la nación también es una idea, ¿no? ¿Qué nación queremos? Es una idea, es un mañana, es un futuro, es un destino. Me pongo medio a hablar de destino manifiesto argentino, pero la nación es un destino, algo que nos espera. Y entonces lo podemos cambiar, lo podemos forjar nosotros. Todavía estamos a tiempo. Estamos en algo muy malo, puede venir algo mejor. Termino citando a Guglielmelli, que él decía que las Fuerzas Armadas deberían ser las primeras en respaldar las grandes metas comunes de la nación. Grandes metas comunes, eso siempre me lo acuerdo, las grandes metas comunes de la nación. Y si la nación está por forjarse porque es una idea, porque es un futuro, es un mañana, entonces estamos a tiempo. Sí. Estas discusiones se acercan. Acá dirimimos vuelvo a repetir, o colonia Sí.
o soberana. En eso vamos. Si somos colonia, las Fuerzas Armadas no van a poder hacer nada, y esto, digamos, lamentablemente se va a ir profundizando en forma permanente hasta que perdamos lo poco que tenemos. Me sacó el final, Sí, iba de hecho, a eso de patria colonia. Sí, tal cual. Para una patria soberana, Sí. Es lo que estamos todos bregando y todos pidiendo y todos trabajando en ese sentido. De hecho, es la contradicción histórica, ¿no? Si Sí, vamos sí, a hacer sí. una patria o si vamos a ser un Claro. país dependiente de los grandes centros de poder. Claro. Yo en ese sentido, lo hablábamos hoy en la editorial, ya para terminar, tengo buenas expectativas, veo, al menos en la privada, de hecho el otro día contaba, estuve en San Luis, salí de un encuentro de una unidad básica y me fui contento porque se habló de Malvinas, se tocó el tema Antártida, se volvió a hablar de trabajo y de producción, se habló de sacrificio, de que el peronismo y la militancia tenía que volver a ser consciente de un compromiso elevado, que por ahí, digo, el progresismo a partir de su fracaso, naturalmente hay una búsqueda dentro de la militancia justicialista y creo que el nacionalismo aparece ahí como faro. Es muy importante lo que estás diciendo, porque el progresismo le ha hecho, y quiero ser prudente con esto porque he tenido discusiones con compañeros, he tenido discusiones en el ámbito nacional, en el campo nacional, por el tema pero el progresismo vos sabés que Perón decía que hay que dar las batallas más importantes, las grandes batallas, Sí. las grandes batallas para el peronismo es el pueblo, el trabajo, vivienda digna, fuerzas armadas poderosas que puedan defender al pueblo, sistema de comunicación, sistema educativo, sistema de trabajo, es decir, todos los sistemas que hacen a la dignificación del pueblo, Ahora, cuando esto no pasa lo que está pasando ahora. Y lamentablemente, las Fuerzas Armadas se han, digamos, formado en un sistema, después de lo que pasó en la dictadura y demás, una democracia muy liberal, muy laxa, en donde ha influido distintos factores. En la sociedad, el progresismo, lamentablemente, no ha sido lo que esperábamos. Yo creo que ha sido perjudicial en muchos aspectos. En algunos aspectos no, en otros aspectos sí. En las Fuerzas Armadas ha sido muy Sí, perjudicial, especialmente porque en vez de dedicarnos a las cuestiones importantes, yo decía, las grandes batallas de las Fuerzas Armadas son reequipar a las Fuerzas Armadas. Es en tener Fuerzas Armadas, bueno, fabricaciones militares, esto, aquello, demás. Después, si la capitana es capitán o capitana, es muy secundario. Ahora sigue siendo capitán, la capitán. Entonces, y cuando entramos en esas discusiones y en esas peleas, el peronismo y la Fuerza Armada nos ha ido mal. Sí, completamente. Incluso nos fue mal también a nivel social. Por supuesto. Así que, compañeros, la verdad, muchísimas gracias. Fue una charla, un encuentro muy lindo. Además, profundizando en cuestiones estratégicas, que es lo que un poco valoramos desde acá. Recuerden seguirnos, para los oyentes, Cancha Rayada OC, tanto en Instagram como en TikTok. Lo mismo, La Gran Estafa. Suscríbanse al canal de YouTube. Gracias por acompañarnos. Y bueno, nos vemos la próxima. Abrazo grande. Gracias para todos. Gracias. En la llanura de una batalla, San Martín con gran valor, soldados en la raya defendiendo con ardor. El cielo rugía con fuego, las banderas ondeaban, en cancha rayada el duelo, las almas se enfrentaban. La patria existe y triunfará, no hay fuerza que la pueda parar. Con coraje en el alma y fe sin dudar, nuestra tierra siempre vencerá. En medio del caos y el miedo, San Martín firme estaba allí, con su espada y su credo, peleando hasta el fin. Cayeron muchos compañeros
compañeros, pero el espíritu no murió. La libertad en sus senderos con sangre se forjó. La patria